Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, Física con Alfredo, y en esta oportunidad con el tema de movimiento armónico simple, conocido también con las iniciales MAS, el famoso MAS. En este tema, que es un poquito extenso, vamos a tratar de ser bastante prácticos sin perder el análisis. Para ello toma apuntes, ya, porque son varias cositas que lo voy a ir mencionando, no tanto escribiendo, ya. Si tienes alguna duda, ya sabes, haces una pausa, puedes leer un poco más por ahí o retroceder el vídeo para poder analizarlo mejor, ya. Comenzamos entonces, indicando lo siguiente. Esto me va a interesar, ese sistema conformado por un resorte y una masa, que no necesariamente un bloque, puede ser una esfera, ¿ya? Eso sí, que descanse en una superficie lisa, libre de fricción. Obviamente que no exista la presencia de aire, ¿ya? Eso ya lo vas a ver en la universidad ya. A este sistema, constituido por un resorte cuya constante, esto es como el DNI del resorte, se llama constante elástica, constante de fuerza, en la universidad también lo llaman constante de rigidez, y esta masa, este cuerpo, masa tal como él. Ese sistema recibe un nombre muy especial y es interesante para los que van a hacer ingeniería mecánica o un poco de lo que es también la parte de ingeniería civil, ¿ya? Ese sistema recibe el nombre de oscilador armónico. Este oscilador armónico tiene una característica, ¿ya?, que se denomina frecuencia angular o frecuencia cíclica. Este es lo más importante para ese sistema llamado oscilador armónico. ¿De qué se trata? Poco a poco lo vamos a ver, pero esto lo identifica, así como tú tienes un nombre, un apellido, al oscilador lo identifica esto. Se denomina frecuencia angular o frecuencia cíclica. Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Cuando un agente externo saca a ese cuerpo de su posición inicial, su posición entre comillas de descanso, ya de hoy en adelante no lo vas a llamar posición de descanso, lo vas a llamar posición de equilibrio. Cuando un agente externo saca, ya, a ese cuerpo de su posición de equilibrio, necesariamente dicho agente externo estará realizando un trabajo, ¿te acuerdas? Fuerza, distancia, ya, está desarrollando un trabajo. Por ejemplo, el que les habla, el profesor Alfredo, ya, toma este objeto, lo puede llevar hacia la derecha o lo puedo llevar hacia la izquierda. Puedo llevarlo ya sea para el lado positivo, para el lado negativo. Cuando yo les asigne un signo es porque, por facilidad, siempre acá se le asocia el origen de coordenadas, ¿ya? Entonces, por este lado, posiciones positivas, de este otro lado, posiciones negativas. Nuevamente, entonces, lo llevo hacia un costado y lo suelto. Lo puedo llevar hacia un costado y lo suelto. Entonces, el soltar, ¿qué significa? Que la velocidad es igual a 0. Listo. Pero ese es un caso muy particular, pero viene bastante en evaluación en examen de admisión. Casos que, entre comillas, como que se quieren complicar, es cuando el cuerpo estando en la posición de equilibrio, tú le das un golpe, así, o le das un golpe así, ¿ya? Entonces, si queremos complicarnos más, lo llevo hacia un costado, pero ya no lo suelto, sino le brindo un impulso, ¿ya? Lo puedo llevar hacia un costado, puede ser de este lado, y lo impulso, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y así podemos analizar un montón de cosas. Si quieres, tómale apunte al respecto. Pero lo que es más frecuente, ya casi un 90%, es el hecho de que lo lleva a un costado y se suelta, ¿ya? Esa posición en donde lo sueltas es bien especial. Se denomina posición extrema, ¿ya? Entonces, si yo lo llevo hacia la parte de la derecha y lo suelto, ya tengo una posición extrema. ¿Qué va a pasar? Este cuerpo va a comenzar a moverse de esta manera hasta llegar acá a la otra posición, donde nuevamente va a tener velocidad 0. Tengo la otra posición extrema, ¿ya, chicos? Y luego va a regresar. ¿Por qué va a experimentar un movimiento de va y ven? Debido a que existe una fuerza que en todo momento trata de recuperar la posición de equilibrio del cuerpo, ¿ya? Esa fuerza es una fuerza resultante. Si tú rápidamente, a ver, yo sé que eres bien hábil, rápidamente haces diagrama de cuerpo libre, vas a tener la fuerza de gravedad, la fuerza normal,
hoy no hay fuerza de rozamiento, pero sí hay fuerza elástica. La fuerza elástica vendría a ser la fuerza resultante que estaría generando las oscilaciones de este cuerpo, de esta masa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llaman estas posiciones? Posiciones extremas, en donde la velocidad va a ser nula. Eso te va a ayudar bastante en el análisis, en el desarrollo de las preguntas, ¿ya? Las posiciones extremas. La posición, entre comillas, en el medio, recibe el nombre de posición de equilibrio y siempre se le asocia el origen. En un segundo plano, pero no menos importante, es lo que se denomina la amplitud de las oscilaciones. Cuando esta masa está oscilando, ¿ya? Por el lado derecho solamente se aleja hasta acá y por el lado izquierdo solamente se aleja hasta ahí, ¿ya? Gracias a tu teoría de conservación de energía mecánica en el sistema, porque la fuerza elástica acá sería la única fuerza que está desarrollando un trabajo y es una fuerza conservativa, la energía mecánica se conserva. Y con ello, yo sé que lo puedes demostrar fácilmente, ¿no? Demuestras que el estiramiento por acá va a ser igual a ¿qué? A la compresión por acá. ¿Estiramiento de quién? Del resorte. ¿Compresión de quién? Del resorte también. ¿Ya? Esta máxima separación, máximo distanciamiento respecto a la posición de equilibrio, viene a ser pues la amplitud. ¿Qué te parece? Lo vamos a representar con la letra A. A de amplitud. No es mi nombre, sino A de amplitud. De este lado también es A de ¿qué? De amplitud. ¿Listo? A ver, con un poquito de coordenadas. Si este es el origen x igual a 0, entonces esto será x igual a más a. Por el lado derecho, posiciones positivas, pues. Por el lado izquierdo, posiciones negativas. X igual a menos a. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a comenzar a estudiar, a analizar, ¿ya? Este movimiento de va y ven, este movimiento oscilatorio, este movimiento donde existe una fuerza resultante, ¿ya? Que trata siempre de llevar al cuerpo o regresar al cuerpo a la posición de equilibrio. Lo vamos a estudiar. Chicos, para no utilizar cálculo avanzado, ya eso lo vas a ver en la universidad, ¿ya? Vamos a ayudarnos de este movimiento, que es bien conocido por todos ustedes, el movimiento circunferencial uniforme. ¿Te acuerdas en el movimiento circunferencial uniforme que se parece bastante al MRU? Aquí tengo ángulos iguales en tiempos iguales. Aquí hablo de frecuencia. Aquí hablo de revoluciones, vueltas, ¿cierto? ¿Ya? Y hay algo especial, la velocidad angular, ¿ya? La magnitud, el módulo de la velocidad angular, ¿ya? ¿Cómo se determina? ¿Se acuerdan? Se determina, en el MSU, ¿se acuerdan? Se determina simplemente dividiendo el ángulo que barre, a veces también lo llaman desplazamiento angular, entre el intervalo de tiempo. ¿Cuál es la unidad de esto? Radián por segundo. ¿Te acuerdas o no? Muy bien. Profesor, ¿qué tiene que ver esto con el movimiento armónico simple? Bastante. Chicos, la sombra, por ejemplo, en este momento, capaz ustedes están notando una sombra, una proyección de mi mano sobre la pizarra. Igualito. Durante el movimiento de una partícula con MCU, ¿ya? va a proyectar una sombra que va a describir un movimiento armónico simple. Por ejemplo, una partícula, que por acá está la trayectoria, una partícula que esté dando vueltas, que esté girando en este sentido. Voy a tomarle un sentido antihorario. Ahí está. Trayectoria circunferencial, ¿te acuerdas? Hay un centro, un poquito de geometría. Existe lo que se denomina un centro. Existe también un radio. ¿Listo? En el movimiento circunferencial, ¿qué dije? La proyección o sombra de ese MCU viene a ser un movimiento armónico simple. ¿Ya? De manera didáctica, puedo hacer esto. Fíjate. Mira mis manos. Mira mi mano izquierda. Mi mano izquierda está describiendo un MCU. Y mi mano derecha describe ¿qué? Mira, un movimiento oscilatorio. Pero ¿cómo se mueve mi mano derecha? Se mueve como la sombra o proyección de mi mano izquierda. Mira, como una sombra. Pero más adelante no solamente puedes ayudarte para los ejercicios, imaginándote pues que una proyección en la horizontal, mira, horizontal. También puedes imaginarte una proyección en la vertical. Mira, mi mano derecha desarrolla un movimiento, mira, vertical, como si fuese una sombra del MCU.
Interesante, interesante. Eso te ayuda bastante. Eso es didáctico. No es tanto analítico, pero es bastante didáctico para no utilizar cosas muy avanzadas que ya vas a ver en la universidad. ¿Ya? Muy bien. En este movimiento circunferencial uniforme, el radio de la trayectoria, ¿qué viene a ser? El radio de la trayectoria viene a ser la amplitud. ¿Te acuerdas la amplitud? Es la máxima separación, es el máximo distanciamiento respecto a la posición de equilibrio. Aquí está, justo en el medio, entre comillas, bajando esta vertical, tengo la posición de equilibrio, que por facilidad se le asocia el origen de coordenadas. Por acá está el extremo, ¿te acuerdas? Hay dos extremos. En los extremos siempre la velocidad pues es nula. El radio, campeona, viene a ser la amplitud. ¿Ya? Entonces, eso es importante. El radio de la trayectoria circunferencial viene a ser la amplitud. ¿Listo? Muy bien. Durante el movimiento armónico simple, luego vamos a ver por qué, en instantes vamos a ver por qué el término armónico, ¿ya? En este movimiento, donde yo voy a analizarlo, ¿ya? Lo voy a acompañar de un cronómetro, de un reloj, ¿ya? Yo tengo un reloj por acá, un cronómetro. Y justo cuando activo mi cronómetro, tiempo igual a 0, observo esto. Observo que el cuerpo que está oscilando justo se encuentra por acá. ¿Ya? Fíjate, justo se encuentra por ahí. Ahora, no hay que perder el análisis, ¿ya? El análisis. Cuando el cuerpo que está oscilando se encuentra por acá, estás en una disyuntiva, estás en una duda. Porque no sabes si está moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De quién dependerá? Dependerá, sin ahondar la parte matemática, ¿ya? Yo sé que domina bastante la parte matemática, sino a la parte, pues, un poquito más descriptiva, más física. Cuando yo tengo que el cuerpo está por acá, tengo que puede estar moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda. Va a depender bastante de dónde esté la partícula con MCU. Por ejemplo, si tú dices que esta partícula está moviéndose hacia la derecha, es porque la partícula con MCU se encuentra acá. ¿Ven? Pero si dices que está moviéndose hacia la izquierda, es porque la partícula con MCU se encuentra acá. ¿Por qué? Porque te acuerdas que el movimiento armónico simple es como la proyección o sombra de un movimiento circunferencial uniforme. Mira, en cámara lenta si deseas, ¿ves? En cámara lenta. ¿Qué pasa cuando acá está dirigiéndose hacia la derecha? La partícula está acá. ¿Qué pasa si acá está dirigiéndose hacia la izquierda? La partícula está acá. ¿Ven? Va a depender bastante de la ubicación de la partícula con MCU. Por facilidad, por practicidad, voy a considerar que la partícula con movimiento armónico simple se encuentra dirigiéndose hacia la derecha. Aquí está. Hacia la derecha. ¿Listo? Una velocidad con dirección positiva. Chicos, para esa situación, sí o no, como estaba detallando hace instantes, la partícula con MCU se encontrará acá. Listo. ¿Ya? Esta posición del cuerpo que está con movimiento armónico simple, esta posición, ya, lo voy a denotar como X sub 0, posición en el tiempo 0. ¿Ya? ¿Te acuerdas que yo activé mi cronómetro? Activé mi cronómetro y justo la partícula con movimiento armónico está acá. Posición inicial. ¿Ya? Pero también debo de alguna manera indicar dónde está ubicada la partícula con MCU. Para ello voy a valerme de lo siguiente. Desde el centro voy a trazar el radio hasta ubicar a la partícula con MCU. Este ángulo lo voy a denotar con alfa. ¿Sí o no que así como X sub 0 me está dando la idea dónde está inicialmente el cuerpo con movimiento armónico, el alfa, no lo voy a poner alfa sub 0, simplemente alfa, me está dando una idea de dónde está ubicada la partícula con MCU. Mira, desde dónde estoy trazando la posición X, desde X igual a 0. De cómo estoy determinando o definiendo el alfa, a partir de este semieje, ¿no? Y negativo, si quieres llamarlo así, Y negativo. A partir de acá, y en el sentido antihorario.
¿Listo? Voy a hacer que pase ahora un cierto tiempo, digamos tal como t. Cuando pase un cierto tiempo tal como t, esta partícula ya estará en otro lugar. Puede estar por acá, quizá ya llegó a un extremo. Pero como te decía, por cuestión didáctica, por practicidad, voy a considerar que esa partícula ahora se encuentra por acá. ¿Listo? ¿En qué posición estará? Ahora se encuentra en esta posición que lo voy a denominar X, un X general. De la misma manera, la partícula con MCU se encontrará por acá. Listo. ¿Ya? Ha pasado un tiempo en mi cronómetro. ¿Qué tiempo ha pasado? Un tiempo tal como t. Ahora se encuentra ahí. Mira, ¿cuánto es el ángulo que ha girado? Recordando MCU, el ángulo será rapidez angular por el tiempo. La rapidez angular por el tiempo que ha transcurrido, tal como t. Entonces, todo esto viene a ser omega t. ¿Listo? Ya. ¿Cuál es mi intención de esto? De que tú puedas darte una idea de dónde viene la famosa ecuación de movimiento o ecuación de la posición. Valga la redundancia, la ecuación de movimiento es la ecuación que te indica la ubicación, la posición del cuerpo con movimiento armónico simple. Así nada más, ¿ven? En varios textos seguramente ya está demostrado, ¿no?, de manera didáctica de esta forma, ¿no? Aquí está. Fíjate, acá tengo un ángulo alfa más omega t más alfa, ¿ya? Toda esta parte, a ver, fíjate bien, toda esta parte es x, toda esta parte es x. Esto viene a ser el radio, que no es otra cosa que la amplitud. Y acá, el opuesto de este ángulo es x, hipotenusa, tengo seno de omega t más alfa, que viene a ser que x sobre a. Listo, despeja x. Y ahí tengo pues de manera sencilla, de manera práctica, de manera didáctica, ya, para que te acuerdes, si por A o B te olvidas en pleno examen, un poco de nervios quizá, ya, la ecuación de la posición o ecuación de movimiento. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a, ¿qué viene a ser a? La amplitud. A por el seno de, ¿qué está dentro de este signo de agrupación? Este ángulo de ahora en adelante lo vas a denominar fase. Tiene ese nombre, ¿ya? Fase. ¿Listo? ¿Y esto qué viene a ser? No me digas que es la incógnita. No, es la posición en el tiempo t. Es decir, tú me dices un tiempo y te digo la posición. La ecuación de movimiento te es familiar ese término. ¿Te acuerdas que en el movimiento rectilíneo uniforme tienes la ecuación de movimiento de esta forma? Posición inicial más velocidad por el tiempo. En el MRV tienes la ecuación de movimiento, una cuadrática, ¿te acuerdas? Posición inicial más velocidad inicial, tiempo, más la mitad, y acá ten presente el carácter vectorial. Y ahora se nos presenta la ecuación de movimiento o ecuación de posición para un cuerpo que desarrolla un movimiento armónico simple. Listo, ¿ya? De ahí viene el término armónico, porque para explicar su movimiento en función a su posición, utiliza funciones armónicas. En este caso utiliza seno. ¿Te puede venir con coseno? Sí. ¿Tú puedes transformar de seno a coseno? Claro. Un ángulo más su complemento, ¿ya? ¿Ves? Por ejemplo, seno de 30 es coseno de 60, ¿o no? Entonces tú puedes llevar de seno a coseno, no hay problema, ¿ya? No hay problema para ti. Listo. Pero por lo general le va a venir siempre la ecuación de movimiento con seno. Con seno. ¿Listo? Entonces, aquí. ¿Qué viene a ser el alfa? ¿Qué viene a ser x sub 0? X sub 0 y alfa tienen algo en común, que ambos están definiéndose en el tiempo igual a 0, ¿cierto? Tanto la posición inicial x sub 0, ¿ya?, como la fase inicial alfa,
están definidas en el tiempo t igual a 0 segundos. ¿Listo? Así como yo demostré de manera sencilla, de manera práctica, ya, esto en la universidad no lo vas a mostrar así, con el triángulo, no, es algo didáctico. Ya, en la universidad se demuestra ya con lo que es ecuaciones diferenciales. ¿Ya? A partir también, mira, cuando veas también un poquito de cálculo ya en la universidad, a partir de la posición con lo que es la derivada, determinas la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Y la aceleración es la derivada de la velocidad. Si quieres puedes hacer una pausa, buscar en el Google, ¿ya?, la definición pues de la velocidad en términos de derivadas. La definición de la aceleración en términos de derivadas. Listo, ¿ya? A partir de la derivada se obtiene la velocidad y la aceleración. La velocidad será la derivada de la posición respecto al tiempo. Y ahí te va a arrojar lo siguiente. La velocidad igual a, ¿ya? Bueno, si has revisado un poquito, sabes que una constante sale de la derivada del seno es el coseno, la derivada entra al argumento, entra a la fase, ¿ven? Y ahí te va a salir esto. La velocidad es frecuencia, este se denomina frecuencia angular, ¿te acuerdas? Es un elemento, una característica muy importante del oscilador, frecuencia angular por la amplitud por el coseno. Fíjate que siempre la fase se mantiene. La fase se mantiene. Ojito, acá estoy hablando de la velocidad y tiene carácter vectorial. Ten presente siempre que tiene una característica. Tiene módulo y dirección. Si el coseno me sale una cantidad positiva, tengo una velocidad con dirección positiva. Si esto me sale negativo, tengo una velocidad con dirección negativa. Pero al margen de las direcciones, ¿sí o no que lo máximo de velocidad sería W por A? W por A, estudiante, ¿qué te representa? Es la máxima rapidez o máxima velocidad. ¿Ya? ¿Dónde se va a dar esa máxima velocidad? Esa máxima velocidad siempre se va a dar en la posición de equilibrio. ¿Ya? Ojito, en la parte cinemática no nos dice el por qué, ¿ya? Solamente nos dice el cómo. Más adelante veremos por qué acá la velocidad es máxima. ¿Listo? La velocidad es máxima. Esa velocidad tiene su valor máximo, es igual a frecuencia angular por la amplitud. Ten presente eso, ¿ya? Lo voy a resaltar porque esto se presta para examen de admisión. Si hay un máximo y un mínimo, en física no siempre, si es que hay máximo, ¿cuál es el mínimo? No siempre, no siempre. En este caso sí, mira. El máximo es en la posición de equilibrio, el mínimo es en los extremos. En los extremos tengo la mínima velocidad. ¿Ya? Ten en cuenta eso, por favor. ¿Ya? En el examen de admisión no le vayas a sorprender con un poquito de matemática, trigonometría, la parte de funciones, porque esto se puede hacer una gráfica. Una gráfica y va a ser una función periódica, ¿ves? Acá también una gráfica, ¿no? Revises esa parte de trigonometría, en general funciones, ¿ya? Muy bien, seguimos por acá. El acoseno. Vamos a quedarnos un poquito con la matemática por acá. Mira, si tengo esto, ¿se acuerdan que formé esto? Esto es omega t más alfa, esto es a y esto es x. Con el teorema de Pitágoras tengo pues que esto es a cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿por qué hago yo? Porque ahora quiero el coseno. El coseno será cateto adyacente, ¿cierto? Raíz cuadrada de amplitud cuadrada menos la posición al cuadrado. ¿Entre qué? Entre la hipotenusa. Justo eso es lo que me interesa. Aquí está el acoseno. Mira, el acoseno, ¿qué es? Esto pasa acá. Es esto, ¿no? Entonces, ya tengo la otra forma de determinar la velocidad, pero mucho cuidado, ¿ya? Esto siempre es una cantidad positiva, ¿ven? Esta es una cantidad siempre positiva.
Entonces tú ya sabes que la velocidad puede tener dirección positiva, dirección negativa, ¿ya? Entonces con ello solamente sabes qué estoy haciendo. Puedo determinar cuánto vale la velocidad, pero la dirección no, necesitaría un poquito más de análisis, ¿ya? Puedo conocer entonces, ¿ya?, la rapidez. ¿En función de quién, chicos? En función de la posición. Al margen si la posición es positiva o negativa, al margen de eso, lo que yo quiero es el módulo, la magnitud de la velocidad. ¿Cómo se le llama? Se le llama rapidez. ¿A qué es igual esa rapidez? Es omega, frecuencia angular, por el A coseno. ¿Pero qué es A coseno? Ahí está. Es raíz cuadrada de la amplitud de oscilaciones al cuadrado menos la posición al cuadrado. No me interesa si la posición es positiva o negativa. ¿Ya? No me interesa si la posición es positiva o negativa. ¿Ya? Al final, al elevarse al cuadrado, se vuelve una cantidad positiva. Listo. Y hemos hablado de la velocidad. ¿Ya? Ahora nos toca sobre la aceleración. La aceleración sería la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Un poquito de derivada. Yo sé que lo has revisado. Has hecho una pausa a este vídeo, por ahí revisa un poquito de derivada. Si yo derivo esto, ¿qué hago? Como esta es una constante, sale de la derivada. Y la derivada es del coseno. Derivada del coseno es menos seno. Ahí está el signo negativo. Y derivas esto, te sale omega nada más. ¿Ya? Entonces acá tienes un omega y sale este omega, tendrías lo siguiente. Con signo acá. ¿Ya? Omega al cuadrado, amplitud por seno, siempre la fase se mantiene, chicos, siempre la fase se mantiene. ¿Ya? Pero no vayas a cometer el gravísimo error de decir en la posible pregunta de verdadero o falso que la aceleración es negativa. No. Este signo negativo te indica otra cosa, te indica que es opuesto a algo. ¿A qué? Miremos acá. ¿Qué es A seno de omega t más alfa? A seno de omega t más alfa viene a ser la posición. Ahí está, la posición. Considerando la posición, ya tengo la aceleración. Considerando la posición. ¿A qué será igual la aceleración? Será o menos omega cuadrado menos omega cuadrado. ¿Se acuerdan que omega es algo muy importante para el oscilador? Es lo que lo identifica. Así como tú tienes un nombre y un apellido que te identifica, ¿ya? El oscilador tiene lo que se llama la frecuencia angular, ¿ya? Entonces acá voy a tener que la aceleración en el movimiento armónico simple será menos omega cuadrado x, ¿ya? Fíjate, si x es positivo con negativo, te da negativo. El signo negativo es para informarte que la aceleración es contraria a la posición. No le entiendo, profesor. ¿Qué pasa si el cuerpo que está oscilando tiene una posición positiva? Posición positiva, ¿cómo es la aceleración? Dirección negativa. Por acá. Siempre cuando estés resolviendo un ejercicio de movimiento armónico simple, ten en cuenta las tres posiciones. Eso es clave, ¿eh? Eso es clave. ¿Qué pasa si el cuerpo que oscila se encuentra acá? Tengo una posición con dirección positiva. ¿La aceleración cómo será acá? La aceleración será con dirección negativa. ¿Qué sucede si la posición tiene dirección negativa? Negativo, positivo. La aceleración tendrá dirección positiva. Así. Siempre la aceleración es opuesta a la posición. ¿Ve? Siempre la aceleración es opuesta a la posición. Muy bien. En los extremos, ¿qué habrá? Bueno, rapidito te das cuenta porque yo sé que eres súper hábil. Si x es 0, posición de equilibrio, no voy a tener aceleración. En esta posición llamada de equilibrio, la aceleración es nula. Si deseas, puedes colocar aceleración mínima 0. Pero en los extremos, ¿cómo es? Como esto es máximo, la aceleración en los extremos, ¿cómo será? Máximo. Esa máxima aceleración en magnitud será igual a omega cuadrado por A. ¿Por qué A? Porque A viene a ser la posición en el extremo. Ahí está. En este extremo izquierdo también voy a tener la mayor aceleración. Esa mayor aceleración es omega cuadrado, o sea, frecuencia angular,
al cuadrado multiplicado por la amplitud, ¿ya? Ten presente siempre los valores de rapidez máxima o velocidad máxima y la aceleración máxima. Y ahora en la parte de dinámica, en el más, tengan presente que el corazón de la dinámica es la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces aquí, con la segunda ley de Newton, fuerza resultante, masa por aceleración, como acá le estamos dando bastante importancia a la parte vectorial, la parte de las direcciones, estoy colocando la segunda ley de Newton con tu y direcciones, ¿ya? Recordad que la fuerza resultante siempre tiene la misma dirección que la aceleración. Listo. La masa que oscila en torno a la posición de equilibrio, aquí está la posición de equilibrio, al cual le asociamos el origen de coordenadas. Aquí están los extremos, ¿te acuerdas? En los extremos la velocidad es 0, extremo, velocidad 0, el extremo, velocidad 0, posición de equilibrio. Voy a tomar en cuenta una posición cualesquiera, puedes tomarlo por el lado izquierdo también, no hay problema, ¿ya? Por facilidad lo estoy tomando por el lado derecho. Yo no sé si está moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que estoy diciendo es que voy a, entre comillas, tomarle una fotografía al cuerpo cuando está pasando por acá. Entonces ahí tiene una cierta posición tal como X, ¿cierto? Si tú te acuerdas, en el movimiento armónico simple ya sabemos por qué se le denomina armónico, ¿ya? También estamos viendo pues que periodicidad en el movimiento armónico simple. ¿Te acuerdas? La periodicidad, el periodo en el movimiento circunferencial uniforme es igual al periodo de las oscilaciones en el movimiento armónico. El término oscilación implica ida y vuelta, va y ven, va y ven. Pero algo más resaltante que todos ellos sería pues decir que aquí existe una fuerza resultante que tiende a llevarse al cuerpo a la posición de equilibrio. Esa fuerza resultante siempre es proporcional a la posición. Esa fuerza resultante lo vamos a hallar en este momento, ¿ya? Para nuestro caso aquí, la fuerza de gravedad y la fuerza normal se están anulando. Aguarda, cuidado, no son las únicas fuerzas, también tengo la fuerza del resorte, fuerza elástica, ¿ya? Obviamente trabajamos con un movimiento en donde no hay fricción, ¿ya? No hay fricción. Entonces, la fuerza elástica, me imagino que ya usted se da cuenta que el resorte está por este lado, por el lado izquierdo, ¿ya? Por el lado izquierdo. El resorte también puede estar por el lado derecho, no hay problema, ¿ya? Aquí está el resorte está por este lado. ¿Sí o no que el resorte está estirado X? La fuerza de gravedad y la fuerza normal se están compensando, pero no se compensa para nada la fuerza elástica. Señores, la fuerza elástica vendría a ser esa fuerza recuperadora o restauradora, ¿ya? Esa fuerza sería la resultante. No voy a poner KX solamente, voy a poner menos, ¿por qué estoy colocando la fuerza resultante con dirección negativa? Obvio, porque está apuntando hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda, menos K por X, ¿ya? Módulo dirección, ¿cierto? Igual masa por la aceleración, ya, en módulo, ya mejor dicho, la aceleración, ¿no? Con tu y dirección sería esto, ahí está, será menos omega cuadrado por X. ¿Listo? ¿Qué estás notando? Independientemente de la posición que esté ocupando el cuerpo, puede ser posición extrema, puede ser la posición de equilibrio, el signo negativo se va, voy a tener pues lo siguiente, K, que es la constante de rigidez, va a ser igual a M por la frecuencia angular o frecuencia cíclica. ¿Se han dado cuenta que la frecuencia angular o frecuencia cíclica, ya, no me interesa la amplitud de oscilaciones? ¿Ven? Para determinar esto, no me interesa la amplitud de oscilaciones. Hace rato les dije que es una característica del oscilador. No me interesa pues que si está con poca amplitud o mucha amplitud. ¿Ya? Al final esto lo identifica, es una característica. ¿Ya? Por ejemplo, es como el DNI, ¿no? Usted tiene un DNI que lo identifica. No me interesa si usted está pues viajando en Lima o está en la selva o en cualquier parte pues, de su distrito, siempre su DNI va a ser el mismo, ¿ya? Igualito es acá, ¿ya chicos? Muy bien, a partir de acá voy a
voy a deducir la ecuación para el periodo de las oscilaciones. Saben por la parte cinemática que el periodo en el MCU viene a ser el periodo en el movimiento armónico simple, ¿ya? Entonces, para saber el periodo en el movimiento armónico simple, voy a valerme de esta expresión, 2pi entre omega. Ten presente que en el MCU, el periodo es 2pi entre rapidez angular, pero estamos ahora en el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple no tiene rapidez angular. Para el armónico simple esto se llama frecuencia angular o frecuencia cíclica. De acá entonces ya se presenta el periodo, ¿ya? Ya sabemos que esto va acá, ¿cierto? Ahí está, esto va acá. Reemplázalo y vas a tener el periodo de las oscilaciones en todo oscilador armónico. ¿De qué va a depender el periodo? Nuevamente les digo, el periodo no depende de la amplitud de oscilaciones. ¿Ve? La amplitud de oscilaciones, si es pequeña o es grande, no interesa, el periodo sigue siendo el mismo. El periodo sí depende de la masa que oscila, ya, si quieres anótalo, que viene a ser m, es masa que oscila, ya, y k es la constante del resorte. ¿No, chicos? Bueno, aspectos muy pequeños ya, pero pues se presta para examen de admisión, es cuando el cuerpo oscila y te mencionan tiempos. Por ejemplo, acá yo ya sé que del extremo derecho al extremo izquierdo, media oscilación. Del extremo derecho al extremo izquierdo y regresa, es una oscilación completa. Pero ese término de oscilación completa ya no suele utilizarse mucho, ¿ya? Simplemente voy a decir oscilación, ¿ya? Acá tengo una oscilación, una ida, una vuelta. ¿Listo? Eso sí es que yo tomo del extremo. Yo puedo tomar también de la posición de equilibrio. Mira, de la posición de equilibrio hacia el extremo izquierdo, luego hacia el extremo derecho y luego posición de equilibrio. Ahí tengo una oscilación. De la posición de equilibrio al extremo izquierdo, extremo derecho, posición de equilibrio nuevamente. Eso es una oscilación. Chicos, una oscilación al final es, ¿no?, lo que sucede, ¿no?, es la ida y vuelta, ya, es lo que ocurre con el cuerpo en un tiempo llamado periodo. Entonces, una oscilación es el evento, es lo que sucede con el cuerpo en un tiempo llamado periodo, ¿ya? Por facilidad siempre suelen tomarlo pues desde el extremo, ¿ya? Entonces ya puedo afirmar esto, ¿eh? Del extremo derecho a la posición de equilibrio pasa un tiempo que viene a ser la cuarta parte del periodo. De la posición de equilibrio al extremo izquierdo pasa un tiempo llamado nuevamente la cuarta parte del periodo. Del extremo izquierdo a la posición de equilibrio, de la posición de equilibrio al extremo derecho, ya te imaginas qué tiempo va a transcurrir. Periodo sobre 4, periodo sobre 4. ¿Ya? Otras cositas también. ¿Sí o no? Cuidadito, un poquito de razonamiento nada más. ¿Sí o no que en un periodo, sí o no que en una oscilación, el cuerpo recorre 4 veces la amplitud? En una oscilación es un tiempo, la oscilación es el evento, es el fenómeno. En una oscilación, ¿qué sucede? En una ida y vuelta, ¿sí o no que recorre A más A más A más A? ¿Ves? Anota entonces, anótalo. En una oscilación, el cuerpo recorre 4 veces la amplitud. En una oscilación, el tiempo que transcurre es igual al periodo, ¿ya? A lo mucho te puede venir esto. Y en media oscilación, a lo mucho, en media oscilación transcurre un tiempo llamado medio periodo. ¿Y cuánto recorre en media oscilación? 2 veces la amplitud. Ese es a lo mucho lo que te puede venir. No me estés tratando de sacar regla de 3 simple. Profe, en un cuarto de oscilación, en un octavo. No. Funciona para una oscilación y para media oscilación solamente. ¿Ya? Muy bien. Hasta esta parte puedes tomar tus apuntes. Puedes hacer un resumen para luego detallar la parte que sigue. Entonces, chicos, ustedes pueden darse cuenta que el periodo no va a depender de la amplitud de las oscilaciones, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso.
no depende de si el distanciamiento respecto a la posición de equilibrio es pequeña o pequeño, o el distanciamiento es grande. Al final el periodo solamente va a depender de la masa que oscila y de la constante de rigidez o constante elástica. Esto es muy importante para las preguntas de teoría. ¿Listo? Muy bien. Tener presente que a veces consideran pi aproximadamente 3,14 o lo dejan ahí. Eso va a depender bastante de las alternativas, ¿ya? Esta expresión también es válida para los siguientes casos, en donde voy a observar un oscilador vertical, un oscilador en un plano inclinado, ¿ya? Este es un oscilador vertical, el sistema constituido por la masa, el objeto y el resorte está en posición vertical. Acá está en un plano inclinado, una elevación puesta como teta. Obviamente despreciamos la fricción, ya sea la presencia de la resistencia del aire o de la superficie. Acá es superficie lisa. Aquí está el resorte, aquí está pues el objeto que va a oscilar. Ya saben que para que oscile debe estar presente un agente externo que saque de la posición de equilibrio. Acá, por ejemplo, yo lo puedo llevar hacia arriba y soltarlo, lo puedo llevar hacia abajo y soltarlo, como también lo puedo impulsar. Le puedo dar pues una fuerza en un tiempo corto, le brindo un impulso, ya sea de esta manera o de esta manera. Lo mismo acá, ¿ya? En esta situación me voy a centrar, ya que se presta para preguntas de examen. En la llamada posición de equilibrio, aprovecha esto. A veces está escondido, a veces está oculta esa información. Acá, sí o no que hay deformación en el resorte. Aquí hay fuerza elástica, acá también hay fuerza de gravedad. En la posición de equilibrio, aprovecha esto, que la masa por G es igual a K, que es la constante, por la deformación, que lo voy a llamar X sub 0, deformación. Listo. Y esto es familiar, mira, M y K. M y K. ¿Qué vendría a ser M sobre K? ¿Y por qué me interesa despejar ello? Ah, porque eso se relaciona ¿con quién? Con el periodo. M sobre K será la deformación que presenta el resorte para sostener pues a ese bloque, esa masa, entre G, ¿ya? M sobre K vendría a ser X sub 0 sobre G. Y tendríamos, entre comillas, una nueva fórmula para determinar el periodo en el oscilador vertical. Listo. Ya sea oscilador vertical, ya sea en un plano inclinado, ya sea en un oscilador horizontal, siempre que tú hables de la frecuencia, siempre se relaciona el número de oscilaciones entre el tiempo. ¿Te acuerdas? En el movimiento circunferencial uniforme también se ve frecuencia, cuya unidad es el hertz. Igual, analogía acá. Acá el cuerpo no está dando vueltas, está desarrollando oscilaciones. La frecuencia en esta parte viene a ser el número de vaivenes, el número de oscilaciones. Esa cantidad de oscilaciones puede ser 20, 60, lo divides entre el tiempo. Si el cuerpo da una oscilación, el tiempo es notable. ¿Cómo se denomina ese tiempo? ¿Te acuerdas? Para una oscilación, el tiempo viene a ser llamado periodo. Para dos oscilaciones, 2 veces el periodo. Si yo quiero determinar la frecuencia, es número de oscilaciones, digamos n, ¿ya? Entre el tiempo, sería nt, t mayúscula, que es el periodo. Se cancela y tendríamos pues que la frecuencia es el recíproco del periodo o la inversa del periodo. ¿Ya? Ten presente pues que la unidad para el periodo es el hertz, Hz, hertz. Si tengo 5 Hz, significa 5 oscilaciones en un segundo. 8 Hz, 8 oscilaciones en un segundo. ¿Listo? Muy bien. Hemos visto la parte cinemática del movimiento armónico. Hemos visto también la parte dinámica, donde la parte medular central es la segunda ley de Newton. Ahora vamos a ver la parte energética. Energía mecánica me refiero, ¿ya?
En un oscilador armónico, ¿ya?, la energía está presente en el movimiento, energía cinética, ¿ya? Y si tiene altura, energía potencial gravitatoria. Y como el oscilador tiene pues un resorte que está con deformación, le asociamos energía potencial elástica. Para facilitar, y así nos piden, ¿no?, así nos piden nuestro examen de admisión, vamos a tomar en cuenta solamente oscilador horizontal. Para la parte energética, ¿ya?, oscilador horizontal. En un oscilador horizontal, ¿ya?, aquí están los extremos. Fíjate, siempre es importante recordar que cuando desarrolles un ejercicio, te imagines también ya un movimiento armónico simple, siempre los extremos y la posición de equilibrio, que esté en el medio, ¿cierto? Aquí está la masa que oscila. ¿Ya? Muy bien. Me interesa evaluar la energía mecánica, pero no digas energía mecánica del bloque, es del oscilador, y el oscilador es el sistema. Entonces, la energía mecánica aquí viene a ser la energía cinética de la masa más la energía potencial elástica del resorte. Tomando como nivel de referencia la superficie lisa, esto es liso, entonces no tengo altura, no tengo energía potencial gravitatoria. ¿Cómo se llama la suma de la energía cinética con la energía potencial? Energía mecánica. En este caso la energía mecánica es la energía del oscilador. Listo. ¿Dónde voy a evaluar la energía mecánica? En cualquier posición. Puede ser el extremo, puede ser en la posición de equilibrio que está en la mitad, el otro extremo, o una posición acá con dirección negativa, o una posición con dirección positiva, cualquiera. Ya, voy a elegir por el lado derecho, posición positiva. Aquí está la masa con una cierta velocidad hacia la derecha. ¿Ya? La velocidad también puede estar apuntando hacia la izquierda. Pero como a mí me interesa el valor de la velocidad, o sea, la rapidez, no me interesa el signo. ¿Por qué me interesa solamente el valor? Porque quiero la energía cinética. Y la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Ya? A ver, energía cinética será la mitad de la masa por la rapidez al cuadrado. Más la energía potencial E será la mitad de la constante de resorte por la deformación. Mira, ojito. No confundir deformación con posición. Si acá, por ejemplo, la posición es más 2, estoy exagerando, la posición es más 2, la deformación es 2. Si por acá la posición es menos 3, la deformación es 3. No digas deformación menos 3, ¿ya? La posición menos 3, deformación 3. O sea, siempre me interesa el valor absoluto, el sin signo, ¿cierto? La energía potencial ahí será un medio de K por X al cuadrado. Todo eso que es la energía mecánica. La mitad de la masa. Pero sabemos que la rapidez en el movimiento armónico simple, ¿ya?, la rapidez tiene la siguiente forma. ¿Ya? Tiene la siguiente forma. Ahí está. ¿Se acuerdan? En función de la posición. Ahí está. La rapidez elevado al cuadrado. Más un medio de K por X al cuadrado. Esa es la energía mecánica. Acá tendré la mitad de la masa, omega cuadrado por a cuadrado menos x cuadrado. ¿Listo? Acá se repite lo mismo. ¿Ya? Este es conocido. ¿Se acuerdan? La frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte sobre la masa. Elevo al cuadrado, para que desaparezca la raíz, voy a tener m omega cuadrado igual a k. Todo esto, señores, viene a ser igual a K. ¿Listo? Acá tendré un medio de K por A cuadrado. Un medio de K por A cuadrado. Con este signo menos voy a tener menos un medio de K por X al cuadrado. Al lado derecho también tengo, mira, esto, ¿Qué pasa acá? Se anula, ¿cierto? Al final, ¿qué estamos demostrando? Que la energía mecánica para cualquier posición siempre va a ser igual a un medio de la constante del resorte, constante rigidez, por la amplitud al cuadrado. ¿Ya? Eso aprovecharlo bastante. Así como analicé un poquito para poder verificar esto, ahora yo quiero que tú ya verifiques esto, que la energía mecánica también viene a ser la mitad de la masa
por la máxima rapidez elevado al cuadrado. No está difícil, ¿eh? No está difícil, ¿ya? Ya que tenemos un sistema que se conserva la energía mecánica. La energía mecánica para cualquier posición siempre va a ser la misma, ¿o no? Si yo llevo esto a una gráfica energía-posición, acá tengo la posición, acá tengo la energía, listo, la energía mecánica siempre se mantiene, es una constante. Desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho, que lo indico así, menos A más A, siempre voy a observar que la energía mecánica permanece constante. Llevando las funciones, tendría más o menos algo así. Una línea horizontal. Una línea horizontal. Esto que está representando el comportamiento de la energía mecánica. ¿A qué es igual esa energía mecánica? Es la mitad de la constante por la amplitud al cuadrado. ¿Y cómo se comportará la energía potencial elástica? La energía potencial elástica va a ser la mitad de K por la deformación elevado al cuadrado, donde X ya es el valor absoluto, sin signo, el valor absoluto de la posición. Así tenga posición positiva o posición negativa, siempre voy a observar que la energía potencial tiene un comportamiento ¿qué? Una función cuadrática. Más o menos sería algo así. Algo así. Ahí está. Una parábola. Energía potencial elástica. Y puedes verificar que en el caso de la energía cinética tiene un comportamiento también de una parábola, pero de esta manera. Ahí está. El comportamiento de la energía cinética. Esto para posibles preguntas de teoría donde se requiere aspectos básicos de lo que es funciones. ¿Ya? Tengan presente ese comportamiento. Ahora vamos a ver una aplicación del movimiento armónico simple. En esta parte ya se va a tener que recordar de todas maneras aspectos de lo que ya se vio anteriormente. Una aproximación de un péndulo simple podría tratarse de este sistema, una cuerda de longitud determinada. A esta longitud lo voy a denominar L. ¿Ya? Aquí está, una longitud tal como L. Un objeto suspendido de una determinada masa. Voy a colocarle la letra M. Y lo más importante es que la masa de este cuerpo es grande en comparación a la masa de esta cuerda. ¿Ya? En este momento está descansando en su posición de equilibrio, algo similar a lo que vimos en el oscilador armónico. Ahora viene un agente externo y lo saca de la posición de equilibrio, puede ser por el lado derecho, puede ser por el lado izquierdo también, y lo suelto. Igual que en el armónico, igual que en el oscilador, también puedo impulsarlo, ¿ya? Pero voy a comenzar viendo lo que es dejándolo a un lado, ¿ya? Por ejemplo, de este lado derecho, y comienza a oscilar. En la realidad, tarde o temprano esto se va a detener, es por la fricción, es por la resistencia de parte del aire, pero voy a tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Algo ideal, no existe resistencia de parte del aire, entonces esto va a moverse, ¿no? Va a oscilar de manera indefinida. Listo. Un aspecto nuevo seguramente es para ti esto, la desviación angular por el lado derecho, ¿ya? O la desviación angular por el lado izquierdo no debe sobrepasar de los 9 grados. Algunos dicen 10 grados, 11 grados. Voy a considerar 9 grados. Eso dependerá bastante de la persona que esté analizando o que esté experimentando. Para fines de examen de emisión no es nada preciso, puede ser 9 grados, 10 grados, 11 grados. ¿Cuál es la intención de tener una desviación angular pequeña? Que de ahora en adelante lo voy a denominar amplitud angular. Lo voy a denotar con θ sub A. No solamente voy a tener la amplitud angular por el lado derecho, también por el lado izquierdo. La intención de que este ángulo sea de una medida pequeña es para que durante las oscilaciones del objeto sea prácticamente una trayectoria rectilínea. Por ejemplo, ustedes en este momento están viendo una amplitud angular pequeña y este objeto prácticamente está siguiendo una trayectoria rectilínea.
¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. Acá se está exagerando. Esta es una exageración. Durante las oscilaciones de esta masa, de este objeto suspendido, voy a tener en los extremos velocidades nulas, 0. ¿Ya? En la parte donde estaba descansando la posición de equilibrio, la velocidad va a ser máxima. Este movimiento de va y ven, ¿ya?, se considera, ¿ya?, un movimiento armónico simple siempre y cuando la desviación angular no sea grande, debe ser pequeña, menor o igual, voy a colocar 9 grados. Acá por lo general se trabaja en radian, ustedes ya deben saber o recordar cómo llevar de grados hexagesimales a radian. El objeto que se encuentra por acá está acá. Cuidado, no es la proyección, no es la proyección. Este objeto que oscila aquí está acá, ¿ya? Por el lado derecho tengo la mínima velocidad, ¿te acuerdas? En los extremos siempre tengo velocidad 0 y eso lo veo acá. En la posición de equilibrio, en cual se le asocia el origen de coordenadas, se da la velocidad máxima. ¿Listo? Muy bien. Durante las oscilaciones voy a fijarme una posición cualquiera para el objeto. Digamos que es esta posición tal como es. Obviamente si te acuerdas que por el lado derecho voy a tener que posiciones positivas, por el lado izquierdo posiciones negativas. ¿Listo? Entonces, por acá. Esta posición X se encuentra por acá. ¿Ves? Cuidado, acá estoy exagerando en la curva. Es prácticamente un segmento de recta. Prácticamente, acá estoy exagerando. ¿Ya? Entonces, con eso también puedo afirmar que todo esto viene a ser la longitud A, que sería la amplitud de oscilaciones. Muy bien. En los textos, o también puedes hacer una pausa y ver en internet, ya no vamos a entrar en detalles muy matemáticos de demostración, ya en los textos puedes ver pues que acá hay una fuerza recuperadora, lo que en el oscilador es la fuerza elástica, en el oscilador horizontal la fuerza recuperadora es la fuerza elástica. Acá también tengo una fuerza recuperadora. Esta fuerza recuperadora viene a ser una componente de la fuerza de gravedad. ¿Ya? Si aquí está la fuerza de gravedad, aquí hay una componente que viene a ser pues la fuerza resultante que trata de recuperar la posición de equilibrio de dicho objeto. ¿Ya? Con una serie de pasos y consideraciones, ¿ya?, matemáticas, vas a llegar a la siguiente expresión. ¿Ya? En la cual la frecuencia angular va a ser igual, o frecuencia cíclica también, ya no es un oscilador. ¿Te acuerdas que cuando es el oscilador es K sobre M? Acá viene a ser pues que la aceleración debida a la gravedad, ya 9,81, si consideran 10 mucho mejor, entre la longitud. A esto también se le denomina longitud pendular, ¿ya? Así como hay términos acá, a esta masa se le llama masa pendular, a la longitud de la cuerda se le denomina longitud pendular, ¿ya? Ahí está. ¿Cuál es la unidad de la frecuencia angular? Radian por segundo, no se olviden. Conociendo el valor de G, conociendo el valor de la aceleración debida a la gravedad y también conociendo la longitud pendular, ya tengo la frecuencia angular. Ya, que esto sea motivo de examen de admisión, difícil. Lo que sí es motivo de examen de admisión es conocer el periodo de las oscilaciones. Significa pues que el tiempo para un va y ven. El tiempo para un va y ven, ese se llama periodo. ¿Te acuerdas que es 2pi entre la frecuencia angular? Y de ahí deduces pues que el periodo tiene esta expresión. Será 2pi por la raíz cuadrada de la longitud entre la aceleración debida a la gravedad. ¿Ya? Se han dado cuenta que el periodo es independiente de la amplitud, similar al movimiento armónico simple del oscilador. Es decir, yo puedo tener para este péndulo simple una amplitud angular, voy a exagerar un poco, de 1 grado. Una amplitud angular de 1 grado, ¿ya? Voy a tener pues 1 grado por el lado derecho, 1 grado por el lado izquierdo.
el periodo de este péndulo es igual al periodo de, si acá estuviese, por ejemplo, 2 grados por el lado derecho, estoy exagerando, y 2 grados por el lado izquierdo. Este periodo va a ser igual que el anterior. Otro, ¿qué pasa si? Digamos que voy a llegar al límite, una amplitud angular de 9 grados. Voy a exagerar, 9 grados. 9 grados por el lado derecho y 9 grados por el lado izquierdo. ¿Qué voy a tener? El periodo acá va a ser igual al periodo de los casos anteriores. ¿Ven? El periodo no depende de la amplitud angular. Este teta sub a no depende de la amplitud angular. En examisión suele venir, por ejemplo, 4 grados, 3 grados, 6 grados, pero nunca vas a ver 15, 20 grados. No. Hay un límite. Por eso depende de que proponga también la pregunta. Capaz el límite lo considera 9 grados, otros 10 grados, otros 11 grados. Pero difícil que encuentres a nivel pre lo que es 15 grados, 30 grados. ¿Ya? Muy bien. La frecuencia, ¿te acuerdas? También visto en el oscilador armónico. La frecuencia cuya unidad es el hertz es igual al número de oscilaciones, el número de vaivenes, dividido entre el tiempo. ¿Ya? Entre el tiempo. ¿Cuál es la unidad? El hertz. ¿Ya? Claro, se está volviendo a repetir lo que hicimos en la parte del oscilador horizontal. ¿Ya? Ahora, quizá la novedad podría ser una pregunta sorpresa en examen de admisión. Lo siguiente, esto ya lo conoces, ¿te acuerdas? Profesor, pero ese es para un oscilador armónico, ¿no? Un más, claro, esto es un más. Bajo la condición, bajo la consideración de esto, este es un movimiento armónico simple. ¿Ven? Donde en los extremos la velocidad es 0 y en la posición de equilibrio la velocidad es máxima. También puedo hablar de aceleración máxima. Es un movimiento armónico simple. ¿Qué dije? Hace rato dije que el péndulo simple, ¿ya?, es un caso particular de movimiento armónico simple. Listo. Donde X, la posición A, yo puedo tener posición positiva, posición negativa. Esta posición viene a ser todo esto y, a ver, un poquito de trigonometría. ¿Se acuerdan del famoso LOR? Longitud de arco. Así te acuerdas, el LOR, longitud de arco. Esta longitud será igual a ¿qué? A L teta. Entonces, esto será teta L. Teta no es la amplitud angular, no, es un ángulo cualesquiera. ¿Y qué vendría a ser la amplitud? La amplitud A viene a ser toda esta longitud. Nuevamente el LOR será el ángulo, A es el ángulo teta sub A por el L. ¿Qué puedes observar ahí? Que la longitud pendular se elimina. Y tenemos una expresión que podría ser pregunta de evaluación. Y sería una pregunta sorpresa. Donde teta, que puede ser, mira, por el lado derecho o por el lado izquierdo. Entonces vamos a asignarle un signo. Ya, a esta medida teta ya también se denomina posición angular. La posición angular será igual a ¿qué? A la amplitud angular teta sub A por seno de frecuencia angular más fase inicial. ¿Ya? Tengan cuidado. El omega no es velocidad angular. Esto no es un MCU. Algunos confunden, piensan que este omega es la velocidad o rapidez angular. No, señor, se llama frecuencia angular o frecuencia cíclica. ¿Ya? ¿Cómo se denomina teta? Se denomina posición angular. Si es que tiene valor positivo, significa que está por el lado derecho. Si está con signo negativo, significa que está por el lado izquierdo. ¿Listo? Cuidadito. Ya. Adicionales de esta parte sería, por ahí seguramente vas a encontrar una pregunta donde te diga la máxima rapidez. Y no es cosa de otro mundo, es solamente recordar lo que ya sabes del oscilador armónico. A ver, la máxima rapidez, ¿qué es? Frecuencia angular por la amplitud. Ya tienes la frecuencia angular. La amplitud, ahí está. La amplitud ahí está, ¿ves? La amplitud angular o la longitud pendular. ¿Ya? Entonces, no tengas miedo a preguntas de esta parte sobre el péndulo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar a desarrollar los ejercicios. Ya, ustedes mismos son. Éxitos.